las oraciones, la familia pastoral, la iglesia, y seguimos adelante sirviéndole al Señor. Amén. Porque hemos sido llamados para servir al Señor. ¿Somos salvos? Amén. Para servir. Gloria al nombre del Santo nombre. Bueno, mis amados hermanos, el hermano decía ahora que contara así cómo me estaba tratando Murcia. Bueno, quiero decir que la iglesia en Murcia es una iglesia muy hermosa. Alabanza al Muy Señor. hermosa porque es la iglesia del Señor, como la iglesia aquí en San Javier. Es una iglesia muy hermosa. Para el Señor es la niña de sus ojos. Gloria al Señor. Para el Señor la iglesia para Él son su especial tesoro. Gloria al Señor. Así que la verdad no me puedo quejar, me tratan muy bien, estoy muy contento y agradecido con el Señor por el hermoso grupo de hermanos que por su gracia pastoreo allí en Murcia. Gloria al Señor Jesús. Así que si van a orar por mí, ya saben por qué va a orar, ¿no? Amén, porque el Señor Jesús lo siga bendiciendo. Gloria al Señor. Amén. Bueno, mis amados hermanos, gracias al Señor por todo. Es una gran bendición poder estar aquí con ustedes y compartir esta hermosa tarde la palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes algo que el Señor puso en mi corazón hace unos días. A la verdad lo compartí con la iglesia y fue de gran bendición. Y creo que va a ser de gran bendición porque es la palabra de nuestro Amén, gloria al Dios. Señor. Aleluya. Amén. Y ese sentir que he tenido en mi corazón. Bueno, hemos podido leer allí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21. A mí me llamó mucho la atención esta palabra que hemos leído en el verso 34, ¿cierto que sí? Es una palabra donde los discípulos, anterior a esto, le hacen una serie de preguntas al Señor, porque el Señor inquietó el corazón de ellos. Lo inquietó por unas palabras que Él había dicho. Si regresamos ahí en el capítulo 21, y si miramos allí, ahora el hermano hablaba de la ofrenda de la viuda. Y la verdad que el Señor siempre está muy atento a lo que nosotros hacemos y de qué manera lo hacemos. Pero seguidamente ahí en el capítulo 21, en el verso 5, nos dice la palabra de Dios, y precisamente de aquí es donde surgen las preguntas de los discípulos. Y dice la palabra del Señor: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Bueno, algunas veces hemos escuchado, ¿cierto?, al respecto de este pasaje, y parece ser que estaban observando la construcción, ¿cierto? Estaban observando la ciudad de Jerusalén y en un lugar muy llamativo, y era el templo. Y dice que uno de sus seguidores, de sus discípulos, observaban el templo y se daban cuenta que el templo estaba muy bonito, estaba muy bien adornado de hermosas piedras y de ofrendas votivas. Gloria al Señor. Eso nos demuestra a nosotros de que el pueblo del Señor se identifica con el lugar de adoración, de que el pueblo del Señor se identifica con el lugar donde se pronuncia su palabra, donde se anuncia su palabra, donde se presenta su palabra. El templo estaba muy hermoso, pero parece ser que mientras los discípulos están un poquito rezagados, mirando lo hermoso del templo, sus cortinas, sus cornisas y lo bonito del techo y las columnas bien hermosas, bien adornadas, bien decoradas, parece que al Señor esas cosas como que no captan su atención. El Señor va adelante, pero Él mira y se da cuenta que sus discípulos están observando el edificio. Eso nos pasa a nosotros también. Nos llama la atención las grandes edificaciones y las cosas que han hecho los hombres, ya la verdad.
muchas construcciones o edificaciones son dignas de ser admiradas. Pero el Señor parece que como que le agua a la fiesta. Y como que aquello que ellos estaban observando y estaban deleitándose, el Señor les dice: en cuanto a estas cosas que vosotros estáis viendo, no llegará el tiempo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y el Señor está hablando para un tiempo futuro. No está hablando para el momento. Esto que el Señor dijo de que no quedará piedra sobre piedra, acontecería en el año 70, precisamente en los días de Cristo, antes de Cristo. Perdón, después de Cristo. Y en el verso 7 surge la pregunta de los discípulos. Preguntan ellos diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo se va a cumplir esto que tú has dicho? De que no quedará piedra sobre piedra. Porque si eso no lo hubiera dicho el Señor a nosotros, creo que hubiéramos entendido de que el templo iba a ser destruido. Porque si a mí me dice que en este local no quedará ladrillo sobre ladrillo y que ningún cristal quedará sano, yo entendería que se va a derribar. Y eso causó esa pregunta en ellos: ¿cómo así este lugar tan hermoso no va a quedar piedra sobre piedra? Maestro, ¿cuándo va a ser esto? Esa es la pregunta. Pero no solamente le preguntan el tiempo, cuándo va a acontecer, sino que como buenos judíos le piden al Señor y le preguntan: ¿y qué señal? Porque los judíos piden y los judíos buscan sabiduría. Pero como buenos judíos le preguntan al Señor: ¿en qué año va a ser esto? ¿En qué tiempo va a ser esto? Pero también queremos que nos digas qué señales van a haber cuando esto suceda, cuando el templo sea destruido. Y responde entonces el Señor, les dijo: mirad que no seáis engañados. Porque parece ser que ese es el deseo del hombre. Quiere saber las cosas y quiere una respuesta ya. Pero la respuesta del Señor es: tranquilos. ¿Se acuerdan allá en el libro de los Hechos, cuando ellos le preguntaron al Señor después de resucitado? Ellos le preguntaron en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el verso 6, le preguntaron al Maestro: Maestro, ¿y cuándo restaurarás el reino a Israel? Y la respuesta del Señor fue: no os corresponde a vosotros saber los tiempos o las sazones que vuestro Padre puso en su sola voluntad. Pero seréis llenos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. No os corresponde a vosotros, pero recibiréis poder de lo alto. Demos gloria al Señor. Entonces en esta ocasión el Señor les responde a sus discípulos: mirad que no seáis engañados, porque en el deseo de querer saber en qué año y qué señales, cabe la posibilidad de que sean engañados. ¿No le ha pasado eso a usted, que con el deseo de saber algo comienza a indagar y a buscar internet y comienza a buscar, y con ese deseo de saber, con esa buena intención de querer conocer, entonces es posible que se caiga en el error? Mire que el Señor no les dice todavía, pero sí les advierte: tengan cuidado de ser engañados, que en vuestro deseo de querer saber terminen siendo engañados. ¿Sí me hago entender, mis hermanos? Amén. Porque vendrán muchos, y que si han venido muchos, y en este tiempo han venido muchos, y han venido en el nombre del Señor. Tenemos así, hermanos, de doctrinas. Amén, así es. ¿Cierto? Que se han levantado lugares de predicación
Y se han abierto locales y dicen, vengan, aquí está el Cristo, aquí se predica la sana doctrina, aquí predicamos en el nombre del Señor. Y dice el Señor, y vendrán, tiempo futuro, y vendrán muchos en mi nombre, diciendo, ¿qué dicen aquellos? Yo soy el Cristo. Cuando la Biblia dice, yo soy el Cristo, está haciendo referencia a la iglesia. Como quien dice, esta es la iglesia. Porque ¿quién es la cabeza de la iglesia? Jesús, ¿Y quién es su cuerpo? la iglesia. ¿Y quién es el Cristo? ¿Quién es el Cristo? El dueño de la iglesia. Jesús. Amén. Cuando se dice Cristo en la Biblia es el equivalente a la iglesia. Amén, amén. Porque la iglesia es el Cristo. Recuerde que la iglesia es el Cristo. Porque la iglesia, la cabeza de la iglesia es Jesús, es el Cristo. Amén. La Biblia habla de Dios y su Cristo. Y cuando dice Dios y su Cristo es haciendo referencia a la iglesia. Amén. Es un cuerpo, amén, hermano, es un cuerpo. Por eso dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, esta es la iglesia. Vendrán muchos. Pero ¿a raíz de qué? A raíz del deseo de conocer cuándo sucederán estas cosas y qué señales habrán. Pero el Señor dijo que lo que nosotros debemos preocuparnos es de recibir poder de lo alto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque ha habido hermanos, yo he conocido hermanos que llegaron a la sana doctrina. El Señor les reveló su nombre, les abrió el entendimiento, pero en su afán como de querer desarrollar y crecer más rápido y no de ir con paciencia y poco a poco en el camino del Señor, se metieron a internet y comenzaron a indagar cosas y terminaron enredados y terminaron fuera y se volvieron atrás del santo mandamiento. Así es. Amén. Pero con ese afán, ¿cuál es el afán? El apóstol Pablo dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Con paciencia, poco a poco, Dios nos va dando el crecimiento. Así es. Pero no debemos afanarnos, debemos dejar que el Señor haga su obra en nuestras vidas. Gloria al Señor. Alabanza al Señor Jesús. Y no solamente vienen diciendo yo soy el Cristo, sino que y el tiempo está cerca. Amén. ¿A qué otras iglesias, por decirlo así, están predicando también que el tiempo está cerca? Eso predican. Yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Léelo ahí en la Escritura, en el verso 8. Dos cosas vienen diciendo en el nombre del Señor. Yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Punto aparte. Y dice el Señor, mas no vayáis en pos de ellos. Miren cómo nos advierte el Señor para que no seamos engañados. Amén. Porque vendrán en aquel día muchos falsos profetas. Vendrán vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y tenemos que tener cuidado. No porque digan, a veces uno escucha al creyente, al hermano, no, pues que allí también hablan de Cristo. Ah, pero es que allí predican igual. Ah, es que allí también hablan de la venida del Señor. Pero no todo es igual. Amén. Así es. No debemos caer en el dicho de Roma que dice que todos los caminos llevan a Roma. Mentira. Así es. Solo hay un camino y es Jesucristo. Amén. Y por eso ella advierte a sus discípulos, unos hombres que ya venían caminando con él un buen tiempo. Y todavía a ellos que caminan con él les advierte, cuidado, porque el día que yo no esté con ustedes, van a venir otros en mi nombre diciendo que ellos son el Cristo. Mire la advertencia del Señor aún estando él con ellos. Y esa es la advertencia para nosotros también. Que no nos pase, como dice la Biblia, allá en segunda de Timoteo, creo que es el capítulo 4,
Y en el verso 3, porque mire lo que dice el apóstol Pablo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Cuando uno no se conforma a las sanas palabras del Señor, es posible que termine cayendo en el error. Amén. Hay hermanos, como dije antes, que les fue revelado, les fue iluminado. Es más, degustaron del don celestial, recibieron el Espíritu Santo y terminaron en iglesias de falsa doctrina. Se volvieron atrás del santo mandamiento. Amén. Nada más esta mañana me encontré una hermana, Sí. pero el Señor me la hizo encontrar. Ella había estado en la iglesia del nombre y se volvió atrás a la Trinidad. Y esta mañana me la encontré y le hablé. A mí me contaron que ella había sido de la iglesia. Y ya me dio su número y me dijo, bueno, pastor, quiero que sentarnos a hablar y que usted me explique al respecto de la doctrina del nombre. Eso me pidió ella. Porque me dice, pastora, la verdad, yo no quiero estar en la mentira. Yo mi oración, casi lloraba y me decía, mi oración es que el Señor me tenga en la verdad, en la sana doctrina. Y eso quiero yo, pastor. Bueno, pues entonces quedemos con más tiempo, nos tomamos un té, nos tomamos un café, compartimos la palabra y tenemos un conversatorio y compartimos la palabra de Dios. Sí, amén. Bueno, pastor, está bien. Gloria al Señor. Amén. Entonces, verso 9. Y cuando oigáis de guerras y de disensiones, no os alarméis. Miren que el Señor le está hablando a los discípulos. Algo que en nuestro tiempo, ahora, todavía seguimos escuchando. Algo que no era que tenía que acontecer y ahí iba a quedar, sino que es algo que les está advirtiendo a ellos que también es para nosotros en este tiempo. Porque en este pasaje todavía no les está hablando del futuro, les está hablando de cosas que van a pasar en el momento de sus vidas. Miren lo que dice el Señor. Y cuando oigáis de guerras, y en este tiempo estamos oyendo de guerra, que si Corea del Norte con Norteamérica, que si Norteamérica con Rusia, que si Venezuela con Colombia, ¿sí o no? Amén. Estamos escuchando rumores de guerra. ¿Qué más dice? Y de disensiones, de rebeldía, como el caso de Cataluña con España. Eso es disensión. Se quieren rebelar contra el gobierno. Disensión. En Francia mismo hay un pequeño país que tampoco quiere estar unida a Francia. Escuchamos aquí incluso Cartagena que tampoco quiere pertenecer a Murcia. Y cosas así, hay disensiones y se escuchan en este tiempo. En aquel tiempo también lo había. Por eso es bueno escuchar la noticia. Amén. Gloria al Señor. Porque uno se da cuenta que la palabra se cumple. Sí, amén. Entonces dice la Biblia, no os alarméis. Amén. Y miren que el Señor está hablando para este tiempo. Para este tiempo. Y dice, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Es necesario. Es necesario. ¿Y qué más dice? Pero el fin no será inmediatamente, porque el fin aún no ha venido todavía. Amén. Aún no ha venido. Pero seguimos escuchando rumores y el Señor dice, no se alarmen, no se turben en vuestros corazones, seguid creyendo en mí. Amén. Gloria a Bendito Dios. sea el Señor, gloria a Dios. Y mira lo que dice el verso 10. Entonces les dijo, para el tiempo se levantará nación contra nación, hablando de lo mismo de las guerras, nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos. Y sí que ha habido grandes terremotos. Hubo un grande terremoto en México.
Hubo un grande terremoto en Ecuador, creo que hasta en Colombia hubo uno, ¿no? Sí. Aquello de las inundaciones, lo que pasó en el Japón, ¿cierto? El tsunami de Japón, el tsunami de la India. En estos días escuchamos una alerta de tsunami aquí en el Mediterráneo, aquí cerca de Torrevieja. Hubo una alerta, no sé si ustedes se enteraron, hubo un temblor y fue de 4,6. Bendito sea el Señor. Habrá grandes terremotos en diferentes lugares y grandes señales en el cielo. En estos días anunciaban que se acerca un meteorito. Los científicos observan hacia el cielo y pasan muchos meteoritos. En estos días hubo un fenómeno de la luna que le llamaron la luna de sangre. Mucha gente escéptica estaba diciendo que esa era una de las señales del fin. Señales hemos tenido, eclipses solares hemos tenido y muchas señales en el cielo hemos tenido. Sigue pasando todavía. Por eso es que algunos tienen por tardanza la venida del Señor. La tienen por tardanza porque dicen, ¿y cuándo será su advenimiento si las cosas se siguen iguales como desde la antigüedad? Pero dice que el Señor no retarda su promesa. Amén. Amén. No retarda su promesa. Entonces dice, habrá grandes señales en el cielo. Pero miren lo que dice el verso 12. Pero antes de todas estas cosas, ¿qué pasará primero? Os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados entre reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y no sigue pasando eso en este tiempo. Amén, amén. El vituperio, el menosprecio, la persecución que se le conoce como bullying. ¿Cierto? Amén. Eso sigue pasando hoy con la iglesia. ¿Y todo por qué? Por causa del nombre del Señor. Gloria a Dios. Porque el que quiera vivir piadosamente, dice la Biblia, sufrirá persecución. Y esta es la iglesia que quiere vivir de manera pía, de manera piadosa, de manera santa. Porque nos guardamos para el Señor. En fidelidad, en temor de Dios, queremos agradar a Dios con lo que nosotros hacemos. Y eso es lo que miran otras iglesias, por así decirlo. No tienen ese temor santo que tiene esta iglesia del nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ese celo santo que tiene la iglesia por el servicio, por las cosas que hace, cómo presenta su servicio a Dios de una manera santa para su Señor. Porque el Señor dijo, sed santos, así como yo soy santo, dice el Señor. Y dice el verso 13, y esto os será ocasión para dar testimonio. Amén. Hermanos, cuando nos pase algo, dice la Biblia que esto es ocasión. Esto es un momento muy importante, aunque parezca difícil, es el momento para testificar del Señor. Y el Señor dijo, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Cuando pase eso, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de vuestro Padre, o dice, eso dice Mateo, pero Lucas dice, el Espíritu Santo os dará palabra. Pero mire también cómo dice Lucas, porque en el verso 15, porque yo, eso quiere decir que Él es el Espíritu Santo. Amén, alabanza. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Amén. Porque así de poderosa y especial es la palabra de Dios, que cuando el Señor pone palabra en nuestra boca, no hay quien la pueda resistir, no hay quien se oponga a la palabra, porque es la palabra sabia, es la palabra inspirada de Dios. Amén. Por eso el Señor dice, tranquilo,
No te propongas en el corazón pensar que vas a decir. Deja que el Espíritu Santo en ese momento, que te sientas como aprisionado, que te sientas como perseguido, que te sientas tal vez como humillado o atropellado. Tranquilo, que el Espíritu de Dios, yo les daré palabra en ese momento. Dice el Señor. Pero si usted se da cuenta hasta ahora, el Señor está hablando de lo que va a pasar con ellos y los acontecimientos que habrá en el tiempo de ellos. Amén. Tiempo de ellos. Pero el verso 16 nos dice: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros. Acompáñame a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y el verso 17, mire lo que dice. Mateo 10, o vamos a leer del 16 para entenderlo. Dice el Señor: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes. Mateo 10, 16. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Amén. Y mira lo que dice el Señor: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios en sus sinagogas y os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que debéis hablar. Amén. Gloria al Señor Jesús. Mateo 34, 36, más adelante. Mire lo que dice el Señor. No penséis. Qué bonito, ¿no? No penséis. ¿Qué debemos que no debemos pensar? Que he venido para traer paz a la tierra. Mateo 10, 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, lo ratifica. Sino que Amén. ¿y por qué? Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Amén. Ay, pero pastor, yo creo que aquí alguna hermana le ha venido a poner la queja al pastor, pero pastor, mire, desde que estoy en el evangelio, ya mi mamá me desprecia, ya mi mamá me dice, vete a esa iglesia, ya tú no eres de nuestra familia, te volviste hermanita, o le comienzan a decir un poco de cosas a uno, Amén. porque no he venido a traer paz, sino espada. Dice el Señor. Por eso no nos preocupemos por el desprecio de la familia. Amén. Hay creyentes que andan atrás de la familia y como prefieren casi que hasta pecar por seguir atrás de la familia. Tranquilo. Primero, conocer al Señor. Dijo el Señor: el que ama más, padre, madre, hijos, hermanos, parientes, no es digno de mí. Amén. Porque precisamente los de la propia casa, cuando tú conoces el Evangelio, se vuelven enemigos tuyos. Amén. Se vuelven burladores, se vuelven calumniadores, te tratan mal con menosprecio. Y los enemigos del hombre, verso 36, serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Se ve cómo dice el Señor? Le pregunto yo en esta tarde, mi amado hermano, ¿el Señor habla turbio o habla claro?
Claro. Y muy claro, casi que nos hace muñequitos. ¿Cierto? Muy claro nos habla el Señor. Y nosotros sufriendo, atemorizados, asustados por la situación económica, los terremotos y las guerras y la familia. Tranquilo que todo eso ya está escrito. Lo que tenemos que hacer es leer la palabra de Dios. Y saber que el Señor ya ha dicho y que nosotros somos bienaventurados. Bienaventurados cuando por causa de mi nombre os vituperan y os persiguen. Porque esto hicieron con los profetas. Amén. Si esto hicieron conmigo, dice el Señor, ¿qué no harán con vosotros? Si esto hicieron del árbol verde, ¿qué no harán de las ramas? Entonces no nos asustemos. Dice la Biblia que cuando los apóstoles volvieron de ser golpeados y azoteados y humillados y abofeteados, dice que ellos volvieron con gozo de sentirse dignos de haber sido afrentados por causa del Señor. Amén. Y ahora nosotros en este tiempo, ¿qué sufrimiento tenemos? Aquí en Europa no nos ha faltado un pan, aquí en Europa no nos ha faltado un abrigo, no nos ha faltado para el alquiler. Dios nos ha ayudado, nos ha sustentado. Entonces, ¿por qué a veces andamos asustados? Si es que Él ha prometido sostenernos, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Lo que nosotros debemos ser es fieles al Señor, fieles a la causa de Él, fieles a su obra, seguir predicando la palabra, seguir guardándome para Él, seguir testificando para mi Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El que haya su vida, la perderá. Amén. Gloria a Dios. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Es que al Señor se viene es muerto. Amén. Así se viene al Señor. ¿Cuándo usted ha visto que se entierra un vivo? Amén. Se entierra en un muerto. Amén. Y el que viene al Señor tiene que tomar su cruz, ser clavado en ella, morir y no bajarse de ella. Morir. Ciertamente, dijo el apóstol Pablo, cada día muero. Amén. Amén. Y también él dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Bendito sea el Señor. Vamos terminando. Y dice el verso 17, volviendo a San Lucas, Lucas 21, y dice el Señor, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mire usted conmigo, acompáñeme al Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 18. Dice el Señor, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si el mundo te aborrece, pues sabe tú y que sepa yo que Él fue primero el que lo aborrece. Amén. Y la Biblia dice que si alguno se hace amigo del mundo, se constituye. Oiga, una cosa es que Dios lo constituya a uno, que Dios lo nombre y lo ponga, pero otra cosa es que yo mismo me constituya. El mundo no me está buscando como amigo, pero yo me constituyo amigo, yo me pongo, yo me ofrezco, yo me doy. Eso es lo que no quiere Dios. Amén. Que tú te constituyas amigo del mundo. Tremendo eso, ¿no? Que el mundo no quiere nada conmigo, que no, decía un predicador, es que no te queda bien. ¿Qué ando yo haciendo buscando amistad con el mundo? No saco nada, a mí no se me ha perdido nada allá. Antes de allá me sacó el Señor. Amén. ¿Cierto? ¿Para qué voy a volver atrás? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Cierto? Amén. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo.
Pero como nosotros no somos de este mundo, me dice mi hija, papá, entonces somos extraterrestres. Porque como no somos de este mundo, digo, pues hija, no somos de este mundo. Nosotros sí que somos los verdaderos extraterrestres. Porque el Señor dijo, Padre, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Amén. Porque así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Alabanza al No Señor. somos del mundo, somos del Señor. Amén. Somos del Señor, somos del Señor. Nosotros somos del Señor, tenemos un dueño, tenemos un Padre, tenemos un Salvador, un Redentor, alguien que pagó el precio por nosotros, alguien que se preocupó por nosotros, alguien que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Nuestro Padre Celestial. Y dice el Señor, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. ¿Por qué nos aborrece el mundo? ¿Por qué habla mal de nosotros el mundo? ¿Por qué nos señala el mundo? ¿Por qué nos critica el mundo? ¿Por qué se quiere meter con nosotros el mundo? Porque Él nos escogió a nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. Y por eso el mundo nos aborrece. Gloria al Señor Jesús. Y dice la Biblia en el verso 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Lucas 21, 19. Con vuestra paciencia. Señor, dame paciencia. No, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, porque el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amén. Acompáñenme a Hebreos capítulo 10. Bendito sea el Señor. Hebreos capítulo 10 y el verso 32 en adelante para entender el pasaje. Mire lo que dice. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis grande combate de padecimientos. Esto le está hablando el apóstol a la iglesia. Traed a la memoria que no perdamos el fruto de aquello que en algún momento sufrimos, el rechazo, los insultos, que nos ignoraron. No perdamos eso. Traigámoslo a la memoria. Después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculos. Y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. A que usted ha consolado a algún hermano que se encontraba en la misma situación que usted. Amén. ¿Usted le ha tocado consolar a algún hermano que usted ha vivido una situación difícil y después que usted la ha pasado, se ha encontrado con un hermano que está sufriendo lo mismo que usted? Y usted ha venido y lo ha consolado y lo ha abrazado y le ha dado palabra de fortaleza porque usted ya pasó por allí. Amén, así es. Porque con el consuelo que somos consolados, así nosotros consolamos a los hermanos, dice 2 Corintios 1. Amén. Sostuviste en grande combate y te identificaste con los que también estaban padeciendo lo mismo. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Y a nosotros hoy en día se nos pide una ofrenda. Ya duro que a veces quiere despojarnos. Pero ellos sufrieron con gozo el despojo de sus cosas, de sus riquezas. Sabiendo que tenéis en vosotros
una mejor y perdurable herencia en los cielos. Dice segunda de Pedro capítulo 1 que nosotros tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, ¿cierto? Reservada en los cielos. Amén. Eso está en primera de Pedro, si lo quiere, segunda de Pedro, si lo quiere apuntar. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 4, ahí lo tenéis. Y dice la palabra del Señor: no perdáis pues vuestra confianza. Nuestra confianza tiene algo muy grande. Tiene grande galardón. Amén. Tiene un galardón muy grande. Retén tu corona para que nadie. Era 2:14, ¿no? 2:14. De segunda de Pedro 2:14. Sabiendo que... Porque mire lo que dice. Porque os es necesaria la paciencia. ¿Por qué nos es necesaria la paciencia? ¿Por qué necesitamos que la paciencia aflore? No que me la dé Dios, que aflore, que salga de mí. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis. Qué hermoso la paciencia. Porque con la paciencia yo puedo obtener la promesa. Y el Señor Jesucristo dijo allá: con paciencia, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, y con vuestra paciencia obtendréis la promesa. ¿Por qué? Porque por un poquito, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros, que no perdemos lo que hemos vivido en el Señor, sino que lo tenemos muy presente, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Razón tiene el Señor en decirles: hermanos, volvemos a donde empezamos, y aquí terminamos. Amén. Mirad también por vosotros mismos. Mirad también por vosotros mismos. Miremos por nosotros. No descuidemos lo que Dios nos ha dado. Amén. No descuidemos lo que el Señor nos ha dado. Atesorémoslo como lo más grande que hemos recibido. Que en nuestros corazones no se carguen de glotonería, primero. Segundo, que nuestros corazones no se carguen de embriaguez. Y tercero, que nuestros corazones no se carguen de los afanes de esta vida. Amén. No habla del vientre, sino que habla del corazón. Y por eso nos es necesario pasar todo lo que el Señor ha dicho. Por eso no debemos alarmarnos, por eso no debemos asustarnos. Todo lo que nos está pasando, todo lo que pueda pasar, ya está escrito. El Señor lo ha dicho. El Señor ha dicho lo que nosotros vamos a vivir por causa de su nombre. Pero no debemos conformarnos a este siglo, sino que debemos renovar el espíritu de nuestra mente continuamente y fortalecernos en la palabra. Que nuestro corazón, si está cargado de algo, sea de la palabra de Dios y sea de la llenura del Espíritu Santo, y que no andemos como borrachos, y que no andemos como glotones, y que no andemos tras los afanes de esta vida. Amén. Quiero invitarle a estar sobre sus pies en esta hermosa tarde. Aleluya, vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Alabados el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Gracias. De tal manera Jesús, que gracias. no perdáis el galardón. Oh, sí, Señor. Corramos de tal manera que podamos alcanzar el premio por el cual hemos sido asidos y puestos en esta senda. Gloria a Dios, gloria al Señor. El Señor no retarda su venida, solamente que es misericordioso, viendo que muchas almas todavía faltan por entrar en el reino de los cielos. Pero los que hemos sido llamados para alabarle, para
glorificarle. Los que hemos sido llamados para agradarle, sigámosle glorificando, sigámosle exaltando, porque a su tiempo segaremos vida eterna. Padre Santo, eterno y soberano Rey de los cielos, grande es tu nombre, Señor Jesucristo. Grande es tu bondad, Padre mío, para cada uno de nosotros, pues nos has rescatado, Señor, nos has dado vida eterna. Te pedimos en tu nombre, Señor Jesús, que nos ayudes a perseverar hasta el fin, que nos dé las fuerzas para que en todo momento permanezcamos en tu luz, que nos dé las fuerzas para que permanezcamos en este camino de la vida eterna, que no importa la lucha, no importa la dificultad, no importa el obstáculo, Señor, podamos seguir corriendo la carrera hasta llegar al final y poder alcanzar el premio. Oh Santo y soberano Rey de los cielos, bendice tu iglesia, capacítanos, ayúdanos, Señor. Danos, Señor Jesús, la sabiduría para conducirnos en tus caminos, para andar siempre atentos a tu palabra, con nuestro corazón dispuesto a obedecerte, con nuestro corazón dispuesto a vivir en humildad, Señor, a vivir en sabia mansedumbre delante de ti, amado Rey, para que el día de tu gloriosa venida nos halle dignos de ser llevados contigo a tu gloria eterna. Bendice tu iglesia, Señor, y gracias, Padre bendito, por el mensaje de tu palabra, porque tu palabra nos da vida eterna, porque tu palabra, Señor, nos fortalece cada día en tus caminos, amado y soberano Rey. Te pedimos, Señor y Salvador Jesucristo, que bendigas cada uno de mis hermanos, que nos lleves a nuestras casas, que nos lleves a nuestros hogares con la bendición con que nos has traído, y que lleves también a mi hermano Richard, Señor, a su lugar de residencia, con la bendición con que también lo trajiste, con esa misma bendición llegue a su casa. Bendícenos, te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Alabanzas a su santo y glorioso nombre. Vamos, hermanos, a terminar este culto con 2 alabanzas. Vamos a darle 2 alabanzas al Señor Jesús con todo nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Amén. Decimos al Señor Jesús. Gloria a Dios. Nuevamente decimos Gloria a Dios. alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga.